Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos con ustedes en una escena más de La Mirada Plural. En este mundo de abierta y cada vez más acentuada globalización, las instituciones universitarias vienen, digamos, acoplándose a esa dinámica cultural, académica, social, política, que les permite, digamos, mantener esa bandera de estudios, de investigación, de exploraciones de nuevos saberes, de nueva organización de conocimientos, en fin. Todos sabemos que estamos viviendo en un mundo extremadamente complejo. Se han caído paradigmas, tiemblan algunos fundamentos que sirvieron durante mucho tiempo de sostén, de creencias, de valores, de conocimiento. Y justamente nuestras instituciones universitarias, conscientes de ese mundo complejo, están asumiendo, digamos, los roles que tienen que asumir. Esta noche nosotros vamos a conversar a propósito de estas experiencias con dos profesores, antropólogos los dos, que vienen impulsando desde la Universidad de los Andes en primer lugar y desde una importantísima universidad mexicana, la Universidad Autónoma de Chiapas, vienen impulsando estos mecanismos de cooperación en aras de cumplir con la razón de ser de toda institución del conocimiento como es la universidad. De modo que con mucho gusto presento esta noche al profesor Jorge Magaña, profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas, antropólogo, profesor titular. Él está en este momento, digamos, cumpliendo como docente algunos cursos en el posgrado de antropología, de etnología, y ya vamos a dar detalles de otras tareas que están, digamos, pendientes en este momento. Y el profesor Omar González, ya conocido por ustedes porque el profesor Omar González tiene una larga trayectoria como académico, investigador, antropólogo. Él viene de la Universidad Central de Venezuela, profesor jubilado, y en este momento, digamos, está cumpliendo roles importantísimos como docente e investigador en nuestra Universidad de los Andes. Y a propósito de esto, profesores, este mundo globalizado, pero también con manifestaciones locales muy concretas, que yo creo que es lo que justamente enriquece esta experiencia de vida que tenemos nosotros ante el mundo. Profesor Omar. Bueno, hablando del rol de las universidades, fundamental diría yo, porque aunque aun cuando uno vino de la central y se jubiló y se instaló a trabajar aquí en los posgrados en antropología de la ULA, que en realidad son actividades recientes. La maestría va por la 8ª corte y el doctorado apenas va por la 2ª corte, doctorado en antropología. Pero es que cada vez más se ve que esta universidad está comprometiendo con ese mundo, el mundo plural de los indígenas, los afrodescendientes y las minorías europeas en Venezuela, en fin, con esa diversidad cultural que existe en el país. Ese va a ser el tema central de esta noche. Ah, bueno, mejor todavía. Pero esa interdisciplinariedad, otros lo llaman lo transdisciplinario, ¿qué papel juega en este momento en vista de esto que estoy diciendo? Pues la coyuntura de un mundo globalizado, pero con manifestaciones muy concretas, regionales y locales. Profesor Jorge. Bueno, Ramón, buenas noches. Para el caso de lo que estamos aquí realizando en Venezuela, invitado precisamente por la Universidad de los Andes y aceptado también, es que, y precisando un poco, es que estamos participando en 2 postdoctorados. En el postdoctorado en Ciencias Humanas, que corresponde al doctorado de Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades, y en el postdoctorado en Movimientos Sociales y Antropología Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la ULA. Es decir, estamos culminando una fase más del convenio de cooperación que existe desde septiembre de 2009 entre nuestras universidades, la de los Andes y la Autónoma de Chiapas. Esos son convenios ya firmados. Convenios y firmados en proceso de ejecución. Así es. Qué bueno. Esto apunta, digamos, a títulos, a credenciales, diplomas, o por ejemplo los estudios postdoctorales, que es una universidad abierta para toda la vida. ¿Cómo se entiende? No. Se trabajó de manera conjunta con el profesor Óscar Aguilera por parte de Humanic, del Centro de Investigaciones Humanic, y con el doctor Vladimir Aguilar por parte del Centro de Estudios Políticos y Sociales para América Latina de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, en la apertura, en el diseño y apertura
de líneas postdoctorales de trabajo para los estudios de posgrado de la Universidad de los Andes. En convenio, buena precisión la tuya, en convenio que fue firmado en septiembre de 2009, repito, por nuestros rectores, y que establece, entre otros puntos fundamentales, el fortalecer el área de investigación de ambas instituciones a través de la creación de redes entre grupos de investigación o cuerpos académicos, así como también la coorganización de estudios de posgrado. Entonces, en apego a estas cláusulas del convenio, estamos colaborando a nivel de estudiante, pero también a nivel de colaborador en el diseño de estas dos líneas de trabajo postdoctoral con la Universidad de los Andes. Bueno, ese es el rostro, digamos, institucional de este conjunto de convenios importantísimos para la universidad, para las dos universidades, obviamente, ¿no? Y seguramente en el proceso se incorporarán algunas otras instituciones universitarias de América Latina, porque si hay algo cierto en este momento es que nuestro continente está convirtiéndose en una referencia importante, ¿no, Omar? Absolutamente. En muchos órdenes. Por ejemplo, en el campo de la antropología, que es un tema que es un poco el tema central, a propósito de una publicación que... ¿De qué fecha es esta publicación, profesor Omar? Salió el domingo 16 de octubre. Es una publicación que me pareció sumamente interesante porque refleja un poco lo que se está buscando en esta tarea de reconocernos en la biodiversidad y en la diversidad cultural que nos caracteriza a nosotros como pueblo y como continente. De modo que esta revista, Así Somos se llama, se titula justamente, recoge una serie de trabajos que nos permite a nosotros abrir una conversación sobre estas tareas en función de las investigaciones de carácter académico que se están llevando a cabo. ¿Cuál es el estado de la situación de las lenguas indígenas en Venezuela en este momento, profesor Omar? Yo pienso que se visualiza, se está ya demostrando una clara recuperación de los idiomas y culturas indígenas. Tenemos años trabajando, tratando de motivar a los colectivos indígenas para que eso se dé, pero ahora es que estamos viendo un respaldo de las propias comunidades indígenas que han asumido sus procesos de educación propia, como se les llama, y entonces son ahora los propios colectivos indígenas los que están reclamando, de acuerdo además con la Constitución, ¿verdad?, con la nueva Constitución, que se les apoye en los procesos, que ya ellos están dispuestos a continuar adelante, pero sí se nota, por ejemplo, hace 2 años se está trabajando con recuperación de las lenguas y culturas con niños indígenas. Y allí va la idea de los nichos, lingüísticos. Esa idea de los nichos, ¿qué consiste? ¿Qué contiene esa idea de nichos lingüísticos? Bueno, esa es una modalidad que viene desde Oceanía, ¿verdad?, y que fue adaptada aquí a Venezuela por nosotros. Nosotros le llamamos, viene de Language Nest, pero realmente a Esteban Emilio Mozoño, un colega de la Central. Extraordinario maestro. Sí, maestro que trabajamos conjuntamente hace años desde la Central. ¿Cómo no? Y seguimos trabajando conjuntamente en estas luchas de recuperación, de revitalización. Él se le ocurrió el término nidos lingüísticos. Pero nicho no es lo usan mucho los ecólogos en la cuestión de la idea del nicho, ¿verdad? Pero realmente se refiere a un trabajo que se hace entre los ancianos, los hablantes y cuentacuentos de una sociedad de estas, ¿verdad?, de estas tradicionales, para tratar de enfrentar el preescolar indígena que el Estado venezolano le ha impuesto a los maestros de preescolar, donde hay un proceso totalmente desarraigador y no hay educación propia, sino educación importada, foránea, totalmente impuesta, una educación occidentalizada por completo. Entonces, ¿pero eso significa que el castellano queda de lado o qué? No, queda dentro de una perspectiva intercultural. Ya. Entran sin competir, no se trata de competir, sino que tienen validez e importancia, tanto el idioma que siempre fue hegemónico y dominante, el español, queda en situación similar a la de las lenguas que siempre, las lenguas indígenas, las amerindias, o bien las lenguas de los pueblos afroamericanos, o bien la lengua de las minorías étnicas europeas, por ejemplo, el alemán de la colonia Tovar, los colonieros, que hablan un alemánico muy diferente al alemán literario
de donde proceden ellos, que llegaron aquí a las tierras de Aragua, de la Corona Tobar en 1843. Esteban y yo también estuvimos metidos, hay un artículo aquí en Así Somos, de Heidi Collins, que es una muchacha que se inspiró un poco en el trabajo que comenzamos a hacer también en los 60, Esteban y yo, con los colonieros. Y el idioma se estaba ya rescatando y recuperando en aquel tiempo para parar un poco la influencia del español, porque los aragüeños de allí, de la Corona Tobar, hablaban el español de la Victoria. Sí, cómo no. El campesino de la Victoria, ¿no? Pero, y el otro estaba muy arrinconado, y trataron de imponer el alemán literario en los nombres de los hoteles. La industria turística trató de imponer el alemán literario, pero ese alemán se conoce en todas partes. En cambio, el Kolonitich, o sea, el Kölnisch Deutsch, el alemán coloniero, únicamente se habla aquí en Venezuela, en Aragua, porque ya no se habla en Alemania, ya en Alemania se habla en alemán literario, pero el coloniero que se hablaba en la Selva Negra, que allá se perdió, se habla en Venezuela. Es un patrimonio cultural lingüístico venezolano. Qué totalmente. Bueno. Entonces, los nichos lingüísticos, ¿verdad? Es como una forma de oponerse, es un proceso de educación entre los padres, los ancianos y con niños, que no requiere de la formalidad de la educación occidental, la educación que hemos heredado e impuesto, sino que es un sustituto del preescolar, ese preescolar, porque el nicho lingüístico es toda la comunidad. El proceso de transmisión del lenguaje y la cultura se da en el conuco, en la plaza del pueblo, en las tardes, ¿verdad? Bueno. En las casas de familia, y ahí están los viejitos, muchos de ellos se han ido ya. Menos mal que mucho más vital, quizá más orgánico, ¿no? Pero ustedes dos estuvieron en este periodo de vacaciones. Dimos una vueltica por allá por el Alto Orinoco. Una vueltica como de cuántos días, casi un mes. Casi un mes. Alrededor de 2.800 kilómetros navegando. Sí. Navegando. Sí. A mí me gustaría la versión del profesor Jorge de esa experiencia, porque me imagino que imágenes quizás inéditas para usted, experiencias con estos grupos étnicos nuestros, pero hay un testimonio que vamos a extraer con el permiso de los productores de un documental que creo que hizo el canal de televisión que es comunitario Colombella. Ellos están en Ciudad Bolívar, ¿no? No, esa televisora está en Caracas, lo que pasa es que todavía no tiene señal abierta. No tiene señal abierta. Y están abierta. Transmitiendo de vez en cuando por Televen y estamos viendo las imágenes. Por Televen y por Vive TV. Pero ellos todavía no han arrancado. Abiertamente. Pero fue un convenio que hicimos una asociación civil que yo fundé para estas cosas. Qué bueno. Con estos objetivos, una asociación que se llama IWINE y Colombella. Ellos me apoyaron y hicimos un convenio de boquillas, de oral. Ahí no es nada escrito, sino solidaridad. Propio de la cultura étnica, la oralidad con la palabra de por medio. Y solidaridades. Y bueno, y la gente de Colombella estuvieron trabajando en los talleres nuestros allá abajo en Amazonas, con los nichos lingüísticos, con su equipo de gente de televisión, gente de cine, su camarógrafo, pues. Sí. Y ahí estuvieron todo el tiempo, y ahí está el producto, ese documental que ahora acaba de ser mostrado, comienza a ser conocido. Estamos viendo las imágenes, pero me gustaría antes de oír la experiencia y la versión del profesor Jorge sobre esa travesía por los Orinocos nuestros, vamos a oír un testimonio de... ¿Ya pasó, amigo? Lamentablemente. Quedamos sin la imagen y sin el testimonio. Jorge, ¿cómo fue esa experiencia para un mexicano en contacto con nuestra zona? Yo quisiera comenzar con una respuesta no científica. Y sí con un profundo agradecimiento a Omar, el que me haya llevado a este mundo mágico, compartir conmigo toda esa experiencia vital. Y digo empezar desde una perspectiva no científica porque aprendí a dormir en hamaca. ¡Qué maravilla! Aprendí a dormir en hamaca, aprendí a dormir en chinchorro, fui devorado. ¿En México no usan los chinchorros? En la zona donde vive tu servidor, pues son 2.400 metros de altura, entonces ahí prefieres sí. La cobija o el sleeping, porque el aire se te va por todos lados.